las opiniones que nos importan. Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Seamos conscientes que hace ya 40 años, como nunca antes, habíamos tenido un periodo tan largo de democracia de manera ininterrumpida, donde cada 5 años vamos a las urnas para resolver el futuro de nuestro país de manera democrática y en libertad. Había mucha expectativa en saber si Uruguay seguía la tendencia de la Argentina. Muchos creen, y aquí se terminó de romper esa creencia, que Uruguay sigue los pasos de Argentina. Cuando se derechiza Argentina, se derechiza Uruguay. Cuando toma una opción como la de Milei, muchos pensaban que Uruguay podía retomar también una actitud políticamente imitativa, pero eso no ocurrió. Lo cierto es que el Frente Amplio, que gobernó hasta no hace mucho tiempo, se interrumpió esa gobernanza con la calle Pau, vuelve con Yamandú Orsi a liderar políticamente el vecino país. Bueno, en el equipo de campaña, como asesor político, comunicacional, de estrategia, estuvo un cordobés, Marcelo Falo, que fue legislador provincial, fue secretario general de la Gobernación, trabajó mucho con José Manuel de la Sota, frecuentaba, ahora que estamos hablando de 25 años de Río Cuarto capital, venía seguido a nuestra ciudad, y hoy lo vamos a saludar desde Montevideo, donde ha trabajado en la campaña por Yamandú Orsi. Marcelo, un gusto. Guillermo Jeremías, el programa Así Son las Cosas, lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Un placer enorme volver a hablar con vos después de tanto tiempo. Igualmente, Marcelo, igualmente. Bueno, está en Montevideo, supongo yo, terminando de sacar conclusiones del resultado del domingo. Era un resultado previsible porque todos hablaban de una paridad cerrada y terminó siendo mayor la diferencia. Sí, bueno, todavía... en Montevideo, ya a punto de salir para Argentina, mañana ya vuelvo para allá, pero la verdad es como decís, estaba el escenario muy parejo, las encuestas todas daban un empate técnico, todos los números daban dentro del error muestral, un punto arriba, un punto abajo ambos candidatos, y finalmente la diferencia fue bastante más grande que la esperada. Ya el primer turno había sido más apretado de lo que se esperaba, porque la coalición de partidos, la coalición multicolor de partidos blancos, colorados, que habían ido al primer turno separados, habían obtenido la misma cantidad de votos que Yamandú individualmente con el Frente Amplio. Entonces se esperaba un escenario de paridad muy, muy, muy apretado. Y finalmente el resultado fue de casi 4 puntos, bastante más de lo que todas las previsiones indicaban. Y me parece que eso tiene que ver con algún cansancio que la gente tenía de estos 5 años de la calle Pou, en donde Uruguay no logró despegar. Uruguay quedó con una economía bastante estancada, tiene un promedio de crecimiento del 1%, uno de los más bajos de América Latina, y eso la gente lo siente en el bolsillo. Lo siente en el salario que no alcanza para llegar a fin de mes, las jubilaciones están muy planchadas también. Es un país caro, que si eso de un país caro está acompañado con sueldos altos, todo bien, pero los sueldos habían quedado atrasados respecto de los precios. Entonces la gente, diría mayoritariamente en Uruguay, se quejaba de esa situación económica bastante compleja que hoy todos sufren, y me parece que eso terminó inclinando de alguna manera la balanza. Al mismo tiempo, había una disputa entre un candidato con un perfil más cercano a la gente, que era Yamandú, más cercano a la gente, más
interpretar a la gente que era más cercano a los problemas que la gente tenía, y que su intendencia en Misiones le había permitido mostrar casualmente eso, ¿no? Una gestión cercana, una gestión que priorizaba lo social, que priorizaba la salud, que priorizaba la educación, que priorizaba un crecimiento más parejo para todos, y al frente tenía al Delfín de la calle Pou, que tenía otro estilo, ¿no? Más distante, más burocrático, menos orientado a la gente. Entonces me parece que en eso la gente optó por un cambio, que como todo en Uruguay no es nunca tan radical, es un cambio, pero continuando con algunas cosas que se hicieron bien, cambiando las que hacen falta cambiar, y avanzando, ¿no? Porque Uruguay está pidiendo avanzar, crecer más, y que el crecimiento llegue a todos, ¿no? A veces en estos tiempos de derechas e izquierdas tan marcadas, la derecha pretende imponer un discurso en el que, bueno, que la economía crezca, total, después ese crecimiento llega a todos. Y hay ejemplos concretos que marcan que eso no es así. Si no hay un Estado presente que se ocupe de que ese crecimiento económico llegue a todos, eso no ocurre por sí mismo. Hace poco veíamos, casualmente acá en Uruguay, en una de las mesas en las que analizábamos escenarios internacionales, un país donde yo también tuve oportunidad de trabajar en la campaña electoral, como República Dominicana, que es el país que más crece en América Latina en los últimos 15 años, el país que más creció, casi a un promedio del 5%, y hay un 60% de la población que asegura no comer todos los días. O sea, el crecimiento no llega per se a todo el mundo. Por más crecimiento económico y más prosperidad económica que tenga el país, eso no garantiza que el crecimiento les llegue a todos. Así que me parece que esta es un poco la realidad que vivió Uruguay, y por eso el cambio que eligió este domingo votando Yamandú, ¿no? Marcelo, ¿cómo se integra el equipo de Yamandú, o cómo se incorpora como asesor? Bueno, nosotros somos una agencia que trabaja en América Latina. El nombre de la agencia es Urisané, es una agencia que ha hecho campañas en muchos lugares de América Latina, sobre todo este último año, pero que viene trabajando, y donde yo me incorporé porque en algún momento de la vida nos cruzamos haciendo campañas políticas en distintos lugares, y ya me incorporé yo a la agencia. O sea que nosotros llegamos como asesores de la agencia de Urisané a la campaña de Yamandú, es decir, que nos incorporamos como una fuerza de comunicación política, de marketing político, nos sumamos como asesores externos al equipo de Yamandú. El equipo de Yamandú es un equipo muy sólido, es un equipo del Frente Amplio que viene consolidándose con el tiempo, es un equipo que muchos de ellos trabajaron en las campañas de Tabaré Vázquez, en las campañas de Pepe Mujica, en los gobiernos de Tabaré y de Pepe, y que hoy acompañan a Yamandú. Nosotros nos sumamos desde afuera, nos sumamos después de la elección de primer turno, o unos días antes del primer turno, pero ya perfilando que trabajaríamos en esta última etapa de la campaña, en el segundo turno, y ahí nos sumamos. Yo venía de las campañas municipales de Brasil, antes había estado en Dominicana y en Panamá, y bueno, nos encontramos acá en Uruguay para asesorar a Yamandú, y la verdad que fue una campaña muy intensa, muy buena, desde el punto de vista profesional siempre es un aprendizaje, y uno también deja lo suyo, ¿no? Yo son muchos años de experiencia que tengo, no solamente trabajando en el gobierno con José Manuel, sino trabajando en campañas junto a él, ¿no? Hasta el final, hasta el último día que estuvimos trabajando juntos. Pero toda esa experiencia uno también tiene la posibilidad de volcarla en otros países, y en este caso me parece que fue útil que sumáramos nuestro granito de arena a la campaña de Yamandú, que como te digo, tiene un gran equipo, pero siempre uno puede venir a reforzar, a conocer las herramientas nuevas de comunicación que se usan en toda América Latina, y esa experiencia me parece que sirvió, que fue útil, y que le permitió a Yamandú a hacer la campaña esta que hizo, sobre todo en este segundo turno, en donde él pudo sacar una diferencia muy grande respecto al primero. Sí, sí. Todas las localidades del interior tuvieron un crecimiento en los electores de Yamandú muy fuerte respecto del primer turno, muy fuerte. Entonces, para eso sirven las campañas, ¿no? Para entender mejor lo que la gente pide,
para tratar de acercarse mejor, para tratar de llegar con un mensaje más claro, para tratar de hacer piezas audiovisuales que la gente entienda más, para tratar de mostrar al candidato tal cual es, en este caso Yamandu, que es una persona tan maravillosa, un tipo tan inteligente, un profesor de historia que ejerció como profesor de historia y que después se dedicó a la política, pero tiene tanto para dar. Las campañas políticas sirven para mostrar a los candidatos en su mejor potencial, en su mejor expresión, y es en lo que intentamos ayudar nosotros desde la agencia de Urizane, a donde ellos me contrataron para que sumara la experiencia en esta campaña puntual de Uruguay. El cordobés Marcelo Falo, asesor de campaña en Uruguay. Le quiero preguntar, Marcelo, porque no tuvo Frente Amplio, había muchas dudas, de hecho, hasta apelaron a la figura de Pepe Mujica, que está atravesando la recuperación de una enfermedad de esas bravas, pero ¿qué peso tuvo la figura disruptiva de un tercer candidato, que muchos lo asemejaban al fenómeno Milei de la Argentina, pero que pareció que su influencia se diluyó en la segunda vuelta? Bueno, yo creo que acá la coalición de derecha, que es la que sostiene a la calle Pou, ellos decidieron ir separados, cada uno con sus partidos. Ojeda, como vos decís, del Partido Colorado, se presentaba como una figura joven, de una izquierda quizá más, de una derecha más extrema, y él perdió en el primer turno y se sumó a la coalición liderada por la calle Pou y que presentaba como candidato a Álvaro Delgado. Él intentó hacer campaña, seguir con su impronta joven, con un discurso innovador, tratando de apuntar a la juventud, pero me parece que eso no fue suficiente, porque me parece que el discurso, ese discurso más disruptivo de derecha, chocó contra la realidad de Uruguay. La realidad de Uruguay es un Uruguay chato, inseguro y desigual. Es decir, estos 5 años de la calle Pou dejaron a un Uruguay chato, inseguro, donde han aparecido fenómenos de inseguridad que la gente nunca se esperó en Uruguay, y desigual también, donde el crecimiento, como hablábamos recién, no llega a todos. Entonces, el discurso de Ojeda chocó contra esa realidad, y al frente se encontró a un Yamandu cercano a la gente, hablándole de los problemas que la gente tiene y planteando soluciones para esos problemas, con su experiencia de 20 años en el gobierno de Canelones, 10 como secretario general de gobierno y 10 como intendente. Me parece que la realidad ganó, ¿no? Y las preocupaciones de Uruguay intentaron canalizar con una esperanza puesta en el Frente Amplio, que siempre ha tenido esta impronta de gobernar para un Uruguay para todos, ¿no? Para un Uruguay más humano, más cercano, y donde las cosas no se hacen mágicamente, ¿no? Donde no hay recetas, ¿no? No es que el equilibrio macroeconómico le permite a la gente llegar a fin de mes. Eso es una condición en todo caso, pero no alcanza con eso. Marcelo, dos últimas preguntas. También, ¿no? No hace falta dar demasiadas vueltas para explicar que en la Argentina está pasando un poco eso, ¿no? No alcanza con el equilibrio fiscal, es una condición y muy buena, no alcanza con los números macroeconómicos, porque las realidades de las planillas de Excel se enfrentan siempre con la realidad de la gente cotidianamente, que no llega a fin de mes, que se tiene que privar de algunas cosas que antes no se privaba, y eso me parece que siempre gana, ¿no? Así que bueno, en este caso fue muy claro en Uruguay. Sí, no, le quería dos últimas preguntas, Marcelo. Una de ellas está relacionada con esta idea de que en Uruguay hay una institucionalidad distinta, que nosotros estamos demasiado atrapados en las pasiones antagónicas. ¿Es tan así? Porque usted acaba de describir, nosotros describíamos uno escuchaba los medios de comunicación en la Argentina y hablaban de la calle Pou como un estadista, y usted me acaba de describir un escenario que no tiene nada que ver con lo que nos contaban los medios de lo que era la calle Pou. ¿Es tan contrastante la realidad política de uno y otro país? Sí, son países diferentes, ¿no? Son, yo diría, paradójicamente, tan iguales y tan distintos. Porque uno camina por las calles de Uruguay y escucha la suerte y prácticamente no se da cuenta si está en la Argentina o cruzó el Río de la Plata, ¿no? O sea, son países muy similares. Las realidades políticas son diferentes. Acá los extremos no son muy aceptados.
En Argentina ya vimos que la gente puede elegir entre opciones inmensamente opuestas. Acá no, acá la gente siempre cuando busca un cambio seguro, un cambio tranquilo, un cambio que no le signifique grandes modificaciones ni grandes transformaciones. La calle Pou, yo creo que su gobierno no fue bueno, su imagen es muy buena, aunque la gente sigue valorando mucho a la calle Pou, pero lo valora como, yo creo que lo valora por sus modos equilibrados, por sus modos prudentes, pero no alcanza con eso. Uruguay pedía más. Uruguay pedía salir del estancamiento que está viviendo, salir de la inseguridad que empezó a invadirlos, ¿no? El narcotráfico no era una realidad en Uruguay, hoy es. Entonces hay muchas cosas que me parece que a la calle Pou se le escaparon, o no tuvo posibilidad de resolverlas en 5 años, o por alguna razón se agravaron o se complicaron en 5 años, y por eso la gente eligió otra cosa. Yo creo que la gente valora bien a la calle Pou. Me parece a mí que es distinto a lo que algunos medios en la Argentina muestran de la calle Pou, porque la realidad en Uruguay es distinta. La gente valora la calle Pou, pero no llega a fin de mes. Entonces, esa es la realidad que digo que gana, ¿no? Y las campañas políticas un poco muestran esa realidad. El candidato de la calle Pou, que es Álvaro Delgado, intentó mostrar que la continuidad era buena, y la gente dijo así, exactamente por este mismo camino no quiero ir. Tampoco quiero cambios disruptivos, pero no quiero seguir por este camino, que es un Uruguay, como repito, chato, inseguro y desigual. Y la gente quiere un Uruguay que crezca, un Uruguay que sea más seguro, que vuelva a ser el Uruguay seguro del que ellos se enorgullecían, y un Uruguay donde el crecimiento llegue a todos y no solamente a unos privilegiados. Entonces, me parece que esa realidad es la que se impuso en Uruguay, ¿no? Y afortunadamente, porque está bien cuando la gente vota un cambio, y ese cambio se da en un escenario de respeto, de institucionalidad, como vos mencionabas recién, enhorabuena, mejor todavía, ¿no? Y esto que es lo que va a pasar en Uruguay. De hecho, esa misma noche de la elección del domingo, ya empezaron a hacerse gestiones para la transición, para que la transición sea una transición ordenada, para que las decisiones que se tomen durante el último periodo de gobierno de la calle Pou no afecten los cambios que viene a hacer Yamandú Orsi a Uruguay. Así que, por supuesto que la institucionalidad, el buen trato y el respeto democrático son una buena salud. Buenos días. Mi pregunta va un poco en el sentido de esto de cómo manejar quizás una campaña política que acá en Argentina, como recién mencionaba, estamos muy acostumbrados a esto de los discursos de odio y con tal ir en contra del antagónico, o esto de repetir siempre los extremos políticos, de campaña, por ejemplo, la campaña anterior que lo llevó a Javier Milei a la presidencia, que fue una campaña liderada por redes sociales y donde se llevaron muchos discursos o quizás recortes de discursos a esos extremos. Digo, ¿cómo juega ese papel de las redes sociales en Uruguay, por ejemplo, y cómo se hace por ahí para cambiar? Porque entiendo que también en Argentina estamos muy acostumbrados a esa forma y en Uruguay es otra, digo, llevar de esa forma de hacer política hacia allá. Yo creo que es un retraso para la democracia y los discursos de odio. Me parece que las sociedades reclaman un discurso de entendimiento, de concordia, de convivencia democrática. Lo que está pasando en la Argentina es doloroso, es triste, porque si uno ve las redes sociales, hay mucha basura y mucho odio, y eso confluye, porque atenta contra el diálogo, ¿no? ¿Cómo sentarse dos personas que se están insultando? Pongamos el ejemplo de dos vecinos. Si los vecinos se dicen de todo, uno le tira basura al otro, el otro le devuelve basura, se hacen daño, el día de mañana, ¿cómo se sientan a ponerse de acuerdo en algo? Imposible, porque se privilegia el odio, se privilegia la bronca. La bronca es un sentimiento que se va acentuando con el tiempo. Entonces, lo que está pasando en Argentina es tristísimo. Lo que está pasando en Argentina, prácticamente en Argentina no se puede hablar para decir lo que uno piensa.
porque cualquier cosa que uno diga, que uno piensa, te aparecen ejércitos opinando, prácticamente descalificándote simplemente por pensar diferente. Yo eso no lo vi en Uruguay. Sí vi, como siempre pasa, que los partidos más orientados a la derecha siempre usan de las redes sociales de una manera más agresiva, usan herramientas que para mí están al borde de la ilegalidad, como son todas estas granjas de trolls y todas estas cosas. Está bien si uno hace una campaña política donde de manera inteligente, con un buen producto audiovisual, con buenas herramientas de comunicación. Ahora, fake news, crear cosas falsas, digamos, para que incidan negativamente en la gente, eso es un espanto. En Uruguay, gracias a Dios, eso no ocurrió, por lo menos no fue tan grave, pero si vamos al ejemplo de Argentina, es un espanto lo que está ocurriendo. O sea, cada vez vemos más gente con posiciones extremas, no solamente la demás en Argentina, en Europa está pasando mucho también, en varios países de América Latina también. No ha sido tan frecuente, en los lugares donde yo he trabajado, no ha sido tan frecuente estos discursos de odio. Sí hay agresividad en las redes, pero no tanto. Ahora, lo que se ve en Argentina, como en algunos países de Europa, es un espanto porque eso para mí es un atentado contra la democracia, porque la democracia es diálogo, es entendimiento, es pensar distinto, pero trabajar por el país, no descalificarse permanentemente, no insultarse, no agredirse. ¿Cómo es posible que un presidente y un expresidente no tengan la posibilidad de compartir una mesa de diálogo pensando en el futuro que viene? Bueno, en Uruguay afortunadamente eso pasa. Acá hablan presidentes que pertenecen a distintos espacios y son capaces de convivir democráticamente. Y eso es una ventaja que Uruguay nos lleva. En Argentina eso es prácticamente imposible. Hasta algunos que tienen más afinidades, uno sabe que no tienen mucha posibilidad de dialogar. No sé, Macri y Milei, me parece que es difícil que se sienten a dialogar. Pareciera que se sienten a medirse, ¿no? Pero no a dialogar, a mirar al futuro, a ver qué es lo mejor para la Argentina. Me parece que eso no está pasando. Marcelo, agradecido. A mí me parece como quien ha sido parte de la política en Argentina y hoy, desde hace ya muchos años, dedicado a la comunicación política por toda América Latina, y me doy cuenta que esto que está pasando en Argentina es muy malo, ¿no? No creo que ustedes comparten eso porque lo ven y posiblemente lo sufren, ¿no? Uno emite una opinión y salen 20 tipos a descalificar, pues no les importa si lo que decís es bueno o malo. Todo el Basta tiempo. que le digas vos que pensás distinto, te matan. Entonces, eso está muy mal, ojalá eso cambie, ¿no? Yo voy a poner en todo lo que pueda mi granito de arena para que eso cambie, para que no sea esa la forma de comunicarnos en la política que haya, ¿no? Para finalizar, Marcelo, agradeciéndole este tiempo, se habla, usted conoce la realidad de Latinoamérica y que lo de Uruguay se inscribe en una corriente de recuperación del poder por parte del progresismo. Bueno, se inscribe, por supuesto, a lo de Brasil con Lula, a lo de Colombia con Petro, a lo de Chile con Boric, lo que está sucediendo en Bolivia, Sheinbaum en México. ¿Lo considera así? Y si eso puede generar expectativas hacia Argentina en el próximo turno. A veces hay estas corrientes que ocurren, ¿no? A veces pasa que el continente se tiñe más de derecha o se tiñe más de izquierda. A veces pasa. Creo que puede estar ocurriendo eso en América Latina. Yo creo que tiene mucho que ver con los resultados de las políticas, ¿no? Porque si viene alguien a encabezar un gobierno de izquierda y fracasa con sus políticas, y la gente va a buscar cambiar. La gente va a buscar cambiar. Si ese cambio es tan exagerado, tan disruptivo y tan inconveniente que la gente se da cuenta que al final la engañaron, y va a volver a buscar de nuevo al lugar de origen, ¿no? Y eso va a pasar. Esto va a pasar siempre. Ojalá en la Argentina no vivamos una realidad tan pendular, porque es posible que los países puedan cambiar sin que eso sea una tragedia para la comunidad, para la sociedad en general, ¿no? Yo no sé decir si
si digamos, esta sucesión de gobiernos progresistas en América Latina marcan lo que va a pasar en la Argentina. Yo no lo sé, sinceramente. Seguramente dependerá de lo que pase en la propia Argentina. Lo sí, bueno, es saber que al lado vamos a tener un país como Uruguay, gobernado por un presidente que tiene una mirada de futuro, cercano a la gente, y donde la presencia del Estado, el país entero lo considera una realidad favorable, positiva, y que le sirve al país, y que Argentina creo que cada vez más va a mirar lo que pasa en Uruguay, y en función de eso a lo mejor decide cambiar en la próxima elección, ¿no? Marcelo, un placer, muchas gracias, muy amable. Gracias, Guillermo, un abrazo grande para todos. El cordobés Marcelo Falo, ex legislador, ex secretario ministro el gobernador José Manuel de la Sota en su momento, y participante en la campaña que asesoró política y comunicacionalmente a Yamandú Orsi, el electo presidente de Uruguay, dando las claves también de por qué no se pueden comparar los países, de por qué Uruguay es distinto en su manera de conseguir políticamente y por qué, bueno, tienen otra realidad, aunque no dejan de pesar los problemas económicos. Uruguay es carísima para los uruguayos. Es muy buena Uruguay para los evasores argentinos. Los que no quieren pagar impuestos en nuestro país, les encanta Uruguay. Bueno, pero eso pueden ir a cualquier lugar donde no cobren impuestos. No es Uruguay, no era la calle Pou. Pero en Uruguay hay muchas demandas insatisfechas en la población. Y Yamandú Orsi, no lo hablamos con Marcelo Falo, entre otras cosas, que prometió bajar la edad para jubilarse. Los hombres hoy, como en la Argentina, se jubilan a los 65. En su proyecto de campaña prometió jubilarse a los 60. Acá quieren llevarlo a los 70, ¿no? La lógica del mercado. Claro, ¿quién lo quiere llevar? Lo quiere llevar Tusenegger. Ese tipo no laburó nunca en su vida más que cagándonos a nosotros. Esa fue su única actividad con continuidad que ha tenido a lo largo, por lo menos de estos últimos 20 años, si no hubo más, 25 años. Por eso no tiene ningún problema de, bueno, que trabajen 5 años más estos tipos. Bueno, en Uruguay piensan la realidad de otra manera, porque además hay un partido político, el Frente Amplio, que tiene una lógica que piensa en el humano antes que en el mercado. Bueno, en esa puja estamos, pero se sientan a hablar. Acá hoy es imposible cualquier instancia de esas características. Pero eso no hay que echárselo la culpa, de nuestro punto de vista, a los políticos. Esa es la sociedad, somos así. Pensemos cómo somos nosotros, porque después nos gusta mucho tener políticos como en otros países. Bueno, ¿de dónde se cree que salen los políticos nuestros? Salen de lo que prohijamos nosotros, los propios argentinos. Hacer las cosas con ciencia y verdad.